¿Qué tal? Vamos a empezar. Lo que vamos a desglosar aquí es un análisis jurídico, uno bastante profundo, que está diseñado para recalibrar por completo nuestra forma de entender conceptos que siempre hemos etiquetado como espirituales. Vamos a ver que en su origen no son parte de una ceremonia, sino de una legislación. Esto es básicamente una inmersión detallada en un marco de ley, de gobierno y de jurisdicción que de hecho opera la realidad misma. Para poder entender el núcleo de este código es fundamental que adoptemos una mentalidad casi forense. La diapositiva lo pone muy claro. El pleito de fondo no es ideológico, es jurisdiccional. ¿Y esto qué significa? Pues que hay dos sistemas legales, dos constituciones con sus propios códigos y tribunales, que están reclamando autoridad sobre el mismo territorio y la misma gente. Por un lado está el diseño original, que se basa en la paternidad y la herencia, y por el otro, una falsificación que opera legalmente bajo un estatus de orfandad institucionalizada. Bueno, en esta primera sección vamos a actuar como si fuéramos peritos legales. Nuestra tarea es diagnosticar el problema de raíz, identificando una arquitectura fraudulenta que las fuentes llaman babilónica. Veremos cómo fue diseñada, específicamente, para suplantar y falsificar el sistema de gobierno original. Este cuadro comparativo es la clave para entender las dos jurisdicciones que están en pugna. A la izquierda tenemos el diseño original, la casa. Su origen es la paternidad divina, lo que establece una dinastía legal de herencia. Su autoridad reside en el nombre del padre, que no es solo una etiqueta, sino la sustancia, el capital genético del reino. Y la identidad que da es la de huyos, es decir, un hijo heredero con plenos derechos. Ahora, a la derecha está la falsificación babilónica, ya sea como Estado o como religión institucional. Su origen es Babel, la idea de centralizar el poder humano para hacerse un nombre. Su propósito es usurpar la paternidad, meterse entre el origen y la persona para controlar los recursos y convertir a herederos soberanos en ciudadanos dependientes. El punto de partida de toda jurisdicción es el arche. Y ojo, este término griego no significa simplemente principio en el tiempo. No, significa el principio gobernante. La constitución original, la que no se puede alterar y que le da estructura a toda la realidad. El Edén, por lo tanto, no deberíamos verlo como un jardín místico, sino como la primera embajada del gobierno celestial en la tierra, un territorio soberano operando bajo las leyes del cielo. Y en oposición directa, tenemos el sistema babilónico. Es, en esencia, una arquitectura de rebelión. Su motivación principal es crear una identidad propia, un nombre, pero al margen de la fuente de autoridad original. Para lograrlo, necesitas centralizar el poder, creando sistemas de control que administran la escasez y la dependencia. Su mecanismo es transformar a hijos con herencia en recursos humanos, simples engranajes dentro de una maquinaria, ya sea estatal o religiosa. Muy bien, ahora pasamos del diagnóstico a la solución. La recuperación del diseño original no es un proceso emocional, para nada. Es un proceso técnico. Requiere que decodifiquemos un lenguaje de precisión jurídica que fue deliberadamente ocultado y mal traducido por una interpretación religiosa que vino después. Esta tabla ilustra esa decodificación a la perfección. El griego koiné del primer siglo era el idioma de los negocios y de la ley en el Imperio Romano, un idioma súper técnico y preciso. Donde la religión tradujo palabra, el término original era logos, que significa el decreto legal operativo, el código fuente de la creación. Donde se tradujo vida, el término era zoé, que no es la vida biológica, sino la sustancia misma del gobierno, la vida increada del Padre. Y, lo que es crucial, donde hoy pensamos en un templo o en un edificio, el término era eclesia, un concepto político, la asamblea de ciudadanos que se convoca para legislar. Profundicemos un poco más en este concepto de zoe. No es bios, o sea, la vida biológica, ni psuche, la vida del alma, la psicológica. Zoe es la vida del Padre, su esencia misma, que se le imparte al heredero. Es funcionalidad orgánica pura. Operar desde Zoe significa que la ley del reino no es un código externo que se obedece, sino que es el sistema operativo interno de la persona. Y esto hace que cualquier forma de coerción o ley externa sea legalmente obsoleta. Aquí va otro término técnico que es clave, upostasis, que comúnmente se traduce como fe o certeza, pero en el contexto legal del primer siglo,
Upostasis era un documento, era el título de propiedad que uno presentaba en un tribunal para probar que algo le pertenecía. Por lo tanto, la fe, en su definición original, no es una creencia subjetiva ni un sentimiento, es el documento legal que acredita la herencia de un hijo, es la escritura de propiedad de todo lo que el padre es y tiene. Y esto nos lleva a un principio jurídico fundamental. La capacidad operativa de una persona está determinada por su origen reconocido. Sin el reconocimiento legal del propio arché, de la propia fuente de paternidad y herencia, una persona permanece, en términos de jurisdicción, incapacitada para gobernar. El proceso legal que activa esta capacidad se llama huiothesia, que es la adjudicación de la plena posición y autoridad de un hijo que ya es mayor de edad. Ok, con las bases legales ya establecidas, ahora podemos ver la aplicación práctica. Si el reino es un gobierno, debe tener un poder legislativo, y este cuerpo, en su diseño original, es la Eclesia, que funciona como un tribunal territorial. El término eclesia, de ek-kaleo, significa literalmente los llamados fuera. Y esto no es una invitación a un club social, es una citación legal para salir de una jurisdicción, o sea, del sistema del mundo, para operar en otra. En el contexto grecorromano, la Eclesia era la asamblea de ciudadanos con plenos derechos que se reunía para emitir sentencias y legislar sobre los asuntos de su territorio. Su función no es devocional, es gubernamental. La Eclesia legisla a través de dos procedimientos técnicos. Y no son metáforas ni oraciones abstractas, son actos jurídicos. El primero es atar, del griego deo, que significa emitir una orden judicial vinculante, una prohibición legal. Es declarar que un contrato, una ley o un patrón de conducta del sistema babilónico es ilegal y ya no opera en una jurisdicción específica. El segundo es desatar, o luo, que significa permitir legalmente, liberar y autorizar que se manifieste la justicia y el diseño del reino en ese mismo territorio. La base legal para tener tal autoridad se encuentra en el principio de extraterritorialidad. Igual que una embajada moderna, la Eclesia es un pedazo de territorio soberano de su nación de origen, el reino de los cielos, operando físicamente dentro de una nación anfitriona. Aunque está en la tierra, no se rige por las leyes de la tierra, sino por la constitución y las leyes de su gobierno celestial, y desde ahí ejerce su jurisdicción. Este sistema de gobierno no es meramente externo. De hecho, para poder operarlo, se requiere una reingeniería interna. Ahora vamos a conectar este marco legal con la biología, explorando la neurociencia detrás de la transformación personal que se necesita para ejercer como ciudadano del reino. La palabra que comúnmente traducimos como arrepentimiento es, en el original, metanoia. Su raíz no tiene que ver con la emoción o la culpa, sino con la mente, con el nous. Significa una transformación de la arquitectura cognitiva fundamental. Es un protocolo técnico de neuroplasticidad, el proceso de desinstalar un sistema operativo mental obsoleto y reemplazarlo por uno nuevo, que sea compatible con la realidad y las leyes del reino. Esta frase resume el proceso a la perfección. El sistema operativo humano natural, el que está condicionado por la orfandad, no puede ser mejorado o reparado. El protocolo de metanoia no es una actualización, es un reemplazo completo. Es la manifestación de lo que el texto llama kainectisis, una nueva creación, una especie diferente, con un hardware y un software neurológico diseñado para operar en la jurisdicción del reino. A nivel biológico, esto se ejecuta mediante la poda sináptica. El principio es simple. O lo usas o lo pierdes. Nuestra atención funciona como la moneda legal que energiza nuestras redes neuronales. Al retirar conscientemente la atención de los circuitos de trauma, de miedo y de mentalidad de huérfano, esos caminos neuronales se atrofian físicamente. Al mismo tiempo, al fijar la atención en el diseño original, en el espejo de Cristo, se construyen y se mielinizan nuevas autopistas neuronales. O sea, se recablea físicamente el cerebro para una nueva funcionalidad. Y finalmente veamos cómo converge todo este marco, la jurisdicción, la autoridad legal y la transformación interna para producir un impacto masivo en el mundo material. Y lo vamos a hacer a través de un caso de estudio paradigmático en justicia económica, el protocolo Zaqueo. Desde esta perspectiva legal, el encuentro con Zaqueo no fue una historia de conversión sentimental, fue una operación gubernamental de alta precisión. Jericó era un centro aduanero vital,
un nodo estratégico por donde fluía la riqueza de la región hacia las arcas del Imperio Romano. La intervención fue una colisión de jurisdicciones diseñada para tomar control de un centro financiero clave. Esta tabla demuestra la reconfiguración económica tan radical que ocurrió. Antes de la intervención, Jericó operaba bajo una economía extractiva. El operador, Zaqueo, como architelonano, era el administrador local del sistema imperial y canalizaba el capital hacia Roma mediante el fraude y la usura. El resultado, empobrecimiento y deuda sistémica. Pero después, simplemente una economía de restitución. El operador ahora es un hijo heredero, un administrador redimido que opera bajo la ley del reino. El capital fluye masivamente de vuelta al territorio, cancelando deudas e iniciando un avivamiento económico. La acción de saqueo no fue un acto de caridad, sino la aplicación de una ley económica específica del reino, la ley de la máxima penalidad. Éxodo 22:1 decreta una restitución de 4-1 por el robo de capital productivo, como un buey o una oveja. Zaqueo entendió que no había robado simplemente dinero, sino la capacidad de las familias para generar riqueza. Su restitución cuádruple no fue un gesto de bondad, sino la ejecución de una sentencia de justicia restaurativa. Bien, resumamos entonces los puntos centrales de este análisis. Primero, que el conflicto fundamental de la realidad es una guerra de jurisdicciones. Segundo, que términos que considerábamos religiosos como eclesia o metanoia son en realidad conceptos técnicos de gobierno y de neurociencia. Tercero, la eclesia opera como un tribunal legislativo con la autoridad legal para prohibir y para permitir. Cuarto, la transformación que se requiere es un recableado neurológico, no una mejora moral. Y quinto, la aplicación de estas leyes del reino produce un impacto económico tangible, radical y restaurativo. Y concluimos con una pregunta que traslada todo este marco legal a nuestra realidad inmediata. Si aceptamos esta arquitectura, el hogar se convierte en un tribunal, en una embajada soberana. La mesa familiar se transforma en una sede de gobierno. La pregunta entonces ya no es qué podemos obtener de un sistema, sino que pasa a ser, como legisladores del reino, qué sentencias, qué veredictos y qué decretos necesita nuestro territorio que emitamos desde nuestra sede de gobierno.